Nuestro Señor es grande. Yo creo que ante las situaciones que se nos presenten en la vida, Él siempre está atento a poder cubrir nuestras necesidades. Así que, mis hermanos, antes de entrar de lleno al sermón en el cual vamos a reflexionar en un corto pasaje de la Biblia, vamos a pedir la unción del Espíritu Santo, ¿les parece? Para que Él nos pueda guiar. Y la idea, hermanos, de este sermón es que el Señor pueda permitir que nosotros podamos reconsagrar nuestras vidas a Él. ¿Les parece? Vamos a orar. Padre bendito que estás en los cielos, anhelamos, Padre, hacer tu voluntad. Anhelamos obedecerte y no hacer lo que nuestro corazón anhela. Sabemos, Padre, que la victoria está a tu lado. Sabemos que cada vez que nosotros podamos realizar algo bajo tu nombre, encontraremos siempre paz, tranquilidad, felicidad y sobre todo, Padre, como hijos tuyos, el poder proclamar tu palabra a otros. Suplicamos, Padre, la unción de tu Santo Espíritu en esta mañana, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, como les dije, vamos a meditar en un corto pasaje del capítulo 7 de Mateo, que pues habla acerca del Sermón del Monte. Antes de poder leer los textos bíblicos, me gustaría hacerle algunas preguntas a ustedes. Y ustedes me lo contestan ahí mentalmente. Me gustaría saber cuántos de ustedes han tenido alguna experiencia espiritual con el Señor que les haya impactado su vida con respecto a la palabra de Dios. Algo, quizás una duda, algo que ustedes tenían y que en un momento dado, ¿no?, fue revelado y quedaron ustedes realmente impactados. ¿O cuántos de ustedes dan fe de que en esos momentos difíciles de la vida, el Señor obró milagrosamente en tu vida, ¿no? Y quedaste realmente sorprendido de que el Señor está ahí, sí, respondiendo, ¿no?, a nuestro llamado. Yo estoy seguro, hermanos, que muchos de ustedes, al igual que yo, nos hemos quedado sorprendidos al leer la palabra de Dios. Leemos a veces un texto bíblico, algún capítulo, alguna historia, y encontramos muchas enseñanzas. Pero un día estaba leyendo estos textos del Sermón del Monte, especialmente el capítulo 7, y cuando lo leí, y no era la primera vez que lo leía, quedé impactado, hermanos. Quedé impactado y sobre todo impresionado de lo que ahí se decía. Y traté de meditar y reflexionar que si lo que ahí estaba era de alguna manera directamente para mí. ¿Qué es lo que les quiero decir, mis hermanos? Nosotros, como adventistas del séptimo día, cada vez que pues leemos algún texto, ¿no?, en el cual se habla de alguna maldición, ¿para quiénes es esos mensajes? Para otros, ¿no? Para, qué sé yo, los del mundo, los de Babilonia, otras religiones. Pero cuando se habla de bendiciones, eso sí es para nosotros, ¿no? Gloria a Dios, mis hermanos, es así. Pero, hermanos, como les digo, ese día que estaba leyendo ese texto bíblico y también hacía lo mismo, ¿no?, de poder decir que pues la bendición para mí y la maldición para otros, me quedé un poco sobrecogido, me quedé un poco sorprendido de que posiblemente el Señor se estuviera dirigiendo a través de esos textos a mí. ¿Cómo así, mis hermanos? ¿Cómo es posible de que un texto en donde se hable de maldición pueda estar dirigido hacia mí, hacia nosotros? Bueno, como les dije, esa primera vez que leí ese texto bíblico quedé sobrecogido, quedé impactado, ¿no? Y yo les voy a invitar a abrir sus Biblias en el capítulo 7 del libro de Mateo. Es la parte final del Sermón del Monte. Y hermanos, vuelvo a reiterar, vuelvo a repetir, ¿no? La idea de este mensaje es que nosotros podamos reflexionar en el texto y poder de alguna manera pensar en la posibilidad de que lo que se esté hablando ahí sea para mí.
así también como lo puede ser para ustedes. Posiblemente sea, yo no sé si la primera vez que vayamos a leer y analizar estos textos de esta manera, pero el propósito, hermanos, de todo esto es que al sentir que el Señor te está hablando a ti, me está hablando a mí, podamos nosotros reflexionar en qué es lo que estamos haciendo como cristianos, como hijos de Dios. Vamos a ir al texto bíblico, Mateo, capítulo 7, versículo 15. ¿Lo tienen? Vamos a leer, ¿ya? ¿Y dónde están? ¿Qué dice? Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos como de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Quiénes son esos? Los falsos profetas. Y la pregunta nuevamente se la vuelvo a decir a ustedes. ¿Quiénes son los falsos profetas? Los otros, los de afuera, ¿no? Y es interesante porque tratamos nosotros siempre, ¿no?, de categorizar o de señalar que los líderes de otras denominaciones, ¿no?, ellos son los falsos profetas, aquellos que enseñan mentiras, ¿no?, aquellos que no dicen ni hacen la verdad. Pero nosotros, la Iglesia de la Paz, quien les está hablando, nosotros sí somos los ¿qué? Los profetas verdaderos, ¿no? Además, pues, nosotros, cada vez que hablamos de estos temas proféticos, siempre tratamos de destacar o de sentirnos contentos, yo no sé si utilizar la palabra orgullosos, pero contentos y felices de saber que tenemos inclusive a nuestra profetisa, ¿no?, a nuestra hermana Elena de White. Y de hecho, ahí están muchos escritos, hermanos, que nos hablan, ¿no?, del propósito que tiene Dios para tu vida y para la mía. Pero, hermanos, ese día que estaba analizando estos textos, quedé muy fuertemente impresionado de que quizá yo sea un falso profeta. ¿Cómo así? Bueno, vamos a seguir leyendo el siguiente versículo, ¿no? Mateo 7, hemos leído el 15, ahora el versículo 16, ¿qué dice? Por sus frutos los conoceréis, ¿no? Y aquí el Señor está hablando en tiempo presente, ¿no? Por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo vamos a conocer a esos falsos profetas? Por sus frutos. Pero ahí también en el capítulo 7, vamos a ver el versículo 21, 22 y 23, que fueron los textos, pues, de este sermón, ¿no? Ya nuestro Señor Jesús no habla de manera presente, sino habla ¿qué? Acerca del futuro, de lo que va a pasar en aquel día final. Y ahí Él dice que en ese día final, cuando Jesús esté viniendo en aquel día, ¿qué es lo que Él dirá? Vamos a buscar Mateo 7, 21, 22 y 23. ¿Lo tienen? Vamos a leer. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, ¿qué dice? Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y vuelve la pregunta, ¿para quiénes va a ser esta sentencia? Para los falsos profetas, ¿no? Los otros. Pero, ¿será que tal vez yo pueda ser uno de estos? ¿Será que tal vez usted pueda ser uno de ellos? Bueno, vamos a seguir analizando, mis hermanos, ¿no? Vamos a tratar de meditar y pensar un poco. En el primer pasaje que vimos de Mateo 15, decía, guardaos ¿de qué? De los falsos profetas, ¿no? Porque es interesante, ellos se presentan como falsos profetas. ¿Y cómo sabemos eso? Porque el texto bíblico que dice, están vestidos de oveja. Son lobos, pero están vestidos de oveja. Eso significa que estos falsos profetas no parecen falsos profetas, sino que parecen profetas verdaderos, ¿no? Ahora, ¿será posible que yo pueda ser un falso profeta?
Vamos a seguir analizando, mis hermanos, ¿no? Y Jesús, nuestro Señor Jesús, presenta la clave para poder conocer a un falso profeta. ¿Cuál es esa clave? Esa la tenemos, un principio, la tenemos en el versículo 16. ¿Qué dice? Por sus frutos los conoceréis. O sea, vamos a saber quién es un falso profeta por sus frutos. Por lo que dice, por lo que hace, por la manera como va a obrar. Y hermanos, aquí viene la pregunta para cada uno de nosotros. ¿Cómo nosotros podemos conocer o saber que es un falso profeta? ¿Cómo? Por sus frutos. ¿Sí? ¿Nos queda claro, hermanos, hasta ahí? Claro que sí, ¿no? Pero sin embargo, el principio que acabo de darles también se aplica en la manera contraria, o sea, también hacia nosotros. Eso significa que si nosotros podemos conocer quién es un falso profeta, los otros también nos pueden conocer a nosotros si somos falsos profetas. Ahora, hermano, déjame hacerte una pregunta muy personal para que puedas meditar. Cuando las personas que te conocen a ti te miran, ¿qué es lo que miran? ¿Buenos frutos o malos frutos? Las personas que te conocen. Cuando tu esposa, tu esposo, tus hijos te miran, ¿qué es lo que ven en ti? ¿Buenos frutos o malos frutos? Cuando los hermanos, las hermanas de la iglesia te miran a ti, ¿qué es lo que ven? ¿Buenos frutos o malos frutos? Yo creo que comenzamos a analizar, ¿no? Y comenzamos a pensar un poquito en todos estos detalles, en estos puntos. Y padres, y me incluyo ahí, ¿no? Cuando nuestros hijos nos ven, ¿qué están viendo en nosotros? ¿Buenos frutos o malos frutos? Lobos vestidos de oveja, ¿no? Afuera son una cosa y cuando venimos aquí a la iglesia somos otra. Bueno, mis hermanos, la palabra de Dios es clara. Por sus frutos los conoceréis. Hermanos, en estos versículos vemos la importancia de cómo las personas se pueden conocer unos a otros. Pero lo más importante, hermanos, para nosotros como hijos de Dios, es saber lo que las otras personas, la definición, ¿no? Lo que las personas se llevan de nosotros y puedan ellos decir si realmente este es un hijo de Dios. Realmente este está dando un buen ejemplo, este está dando un buen testimonio. Y ahora, hermanos, como les dije, en el día final, en el día de la venida de Cristo, no va a importar si la gente te conozca. ¿O creen ustedes que importará? No, ya no va a importar. ¿Por qué? Porque en aquel día, estos falsos profetas, estos lobos vestidos de oveja dirán: oh Señor, qué bueno que viniste, ¿no? Te estuvimos esperando. Aquí estamos, ¿no? Estuvimos trabajando por tu iglesia. Estuvimos predicando el mensaje. Estuvimos visitando a los enfermos, a los necesitados, a las viudas. Pero cuando nuestro Señor Jesús los mire a cada uno de ellos, ¿qué les dirá? Apartaos de mí, hacedores de maldad, ¿no? Nunca os conocí. ¿Será posible que nos gustaría escuchar estas palabras tan duras? Yo creo que no. Yo creo que a ninguno de nosotros nos gustaría escuchar estas palabras que están en la palabra de Dios, en la Biblia. Es por eso, hermanos, que debemos de pensar y de meditar que podemos nosotros creer que estamos salvos, pero que espiritualmente estamos perdidos. No hay una decepción, hermanos, más grande en la palabra de Dios, más profunda, que es creer, tener la seguridad de la salvación y que los que están a nuestro alrededor puedan mirar otra cosa.
malos frutos y por lo tanto estar perdidos. Ahora, hermanos, yo sé que pues no queremos escuchar esas palabras que se mencionan ahí en el versículo 16, ¿no? Nunca os conocí. Ahora, hermanos, de alguna manera también cambia la situación de cómo las personas te conocen o cómo tú conoces a las personas. Porque como les dije, ya eso puede quedar en un segundo plano cuando vamos a estar delante de nuestro Señor Jesucristo. Porque ahí lo que más va a importar es de que si Jesús te conoce a ti. De que si nosotros conocemos a Jesús. Y mis hermanos, esas palabras que se van a mencionar ese día ahí en el día final, en el juicio final, realmente yo creo que de alguna manera nos causa zozobra, ¿no? ¿Se pueden ustedes imaginar de que podamos recibir esas palabras? Cuando yo lo leí, hermanos, realmente sentí como escalofrío, ¿no? Algo que me pasó. Y tratamos siempre de cada día, no un día a la vez, ¿no? De que si algo bueno hicimos, gloria a Dios. Pero si por ahí pasó alguna situación, algo intempestivo en nuestra vida, doblar rodillas, hermanos, ¿no? Y estar en cuentas con el Señor. Estar en cuenta con mis hijos, con mi esposa, con mis hermanos. Recuerdo un día, ¿no? Llegaba a la iglesia, me cuenta mi papá. Me dice, llegó un hermano con el que había tenido un desliz. Y mi papá era de esas personas que olvidan las cosas, ¿no? A veces discutía y como que él después se olvidaba, pero no todas las personas son así, ¿no? Hay muchas personas que lo guardan ahí en su corazón, son resentidas. Y entonces el hermano llegó a la iglesia y se estaba retirando y dice, hermanos, por favor, saludos para todos, menos para uno, dijo, y se fue. Saludos para todos, menos para... Ya se imaginan quién era ese uno menos, ¿no? Hermanos, debemos de estar en cuenta con el Señor todos los días de nuestra vida. Hermanos, yo siempre pensé así, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesús. Se nos dice que, pues, cuando estemos delante de nuestro Señor Jesús, ¿cuántos grupos habrán? 2 grupos, ¿no? Los de la izquierda, los salvados, los perdidos, ¿no? Las ovejas y los cabritos, ¿no? Pero es interesante, hermanos, yo no sé si ustedes lo han analizado así, ustedes lo han visto así, que dentro del grupo de los perdidos habrán 2 grupos. Un grupo que sabrán que están perdidos y que en Apocalipsis, en el capítulo 6, versículo 16, ¿qué dice? Le dicen a las peñas, caed sobre nosotros, ¿no? Ellos van a querer huir, ellos no van a querer ver a nuestro Señor Jesús por sus pecados, ¿no? Pero porque tendrán la conciencia, o sea, tienen la seguridad de que están perdidos por sus maldades, por todo el daño que han hecho. Pero mis hermanos, en ese pasaje también se nos presenta otro grupo. Y esos son los perdidos que no sabrán que están perdidos. Y lo vamos a ver ahí dentro de unos momentos, ¿no? Estos perdidos que creen que están salvos, ellos no van a huir de Jesús, y lo hemos visto ahí en algunos textos. Ellos van a abrir los brazos y decir, Señor Jesús, te hemos estado esperando, ¿no? Hemos hecho tanto por tu obra, hemos estado ocupados en tu iglesia. Señor, estuve ganando almas. Señor, estuve predicando tu palabra. Di mi casa para congregarnos. Pero, ¿qué escucharán? Apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Y saben, hermanos, hay un punto muy importante que debemos tener en cuenta. Estas personas son personas sinceras, pero están espiritualmente perdidas. Y hermanos, estos cristianos, cuando escuchan esas palabras, van a argumentar a nuestro Señor. ¿Qué van a decir? ¿Cómo, Señor, que no nos conoces? Si hemos hecho tanto por tu iglesia. Y dirán, Señor, Señor, ahí está en el texto bíblico, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Hermanos sinceros, eran hermanos sinceros, son hermanos sinceros.
¿Será posible que alguno de nosotros seamos estas personas? ¿Será posible que nosotros estemos haciendo tantas cosas por el Señor y estemos perdidos? Ahora, como hemos visto ahí en el texto bíblico, se mencionan 3 cosas que hacían estas personas, y una de ellas, ¿qué era? Profetizar, echaron fuera demonios, ¿y qué más? E hicieron muchos milagros. Eso está en Mateo 7:22, ¿no? Ahora, hermanos, vamos a tratar de desglosar un poco cada uno de estos puntos. ¿Qué es profetizar, hermanos? ¿Qué es para ustedes profetizar? Ahora, no solo significa predecir el futuro, ¿sí? Porque cada vez que nosotros nos paramos aquí adelante y predicamos de algún sermón de profecía, estamos profetizando bíblicamente. Estamos presentando las profecías. Eso es profetizar también. Otro punto, echar fuera demonios. No solo es una exorción, es una sesión de exorcismo, ¿no? Como hemos visto en la palabra de Dios, donde se echan demonios, ¿no? Diferentes tipos de demonios. También puede ser cuando nosotros llevamos a los pies de Cristo a alguna persona que ha estado dominado por el demonio. Tantos años, ¿no? Perdido, alejado, en algún vicio. Y por último, los milagros. Hermanos, los milagros no solo son obras milagrosas, ¿no? De alguna manera impactantes, sino también la intervención de Dios en nuestra vida, la intervención de Dios en nuestra familia, en la iglesia, en nuestro trabajo, en todo lo que nosotros podamos y debemos de hacer, mis hermanos. El detalle, hermanos, es que nosotros a veces evaluamos nuestra vida de acuerdo a los logros y las victorias que obtenemos. De esa manera nosotros evaluamos nuestra vida. Pero este texto, hermanos, nos está indicando de que posiblemente nosotros tengamos todos los éxitos posibles y por ende estemos perdidos. Mis hermanos, en esta mañana, el fin de esta meditación es poder reflexionar en la posibilidad de que podamos estar perdidos. Eso de alguna manera, hermanos, nos va a ayudar a mantenernos humildes delante de Dios. Cuando Dios nos usa, hermanos, poderosamente, no necesariamente significa que ya somos salvos. Estamos en camino, pero no significa que ya estamos salvos, ¿no? Hermanos, recuerden, nada sustituye una experiencia personal con el Señor. Amén. Nada sustituye una experiencia personal con el Señor. Hermanos, el anhelo del Señor es que hoy, cuando salgamos de este lugar, salgamos para ganar almas. Lo más triste, hermanos, que puede ocurrir en una iglesia, la mayor tragedia que puede ocurrir en una iglesia, son aquellos miembros inactivos. Son aquellos miembros que, sabiendo que llevan la bandera, el baluarte de cristiano, dan malos testimonios. O el simple hecho de creer de que ya estando aquí en la iglesia, pues ya estamos salvos, creen que eso es suficiente, que ya no debemos de predicar, ¿no? Nos concentramos solamente en los nuestros, en nuestro entorno. Mis hermanos, la misión que el Señor nos ha encomendado es muy, muy importante. ¿Cuál es esa? La predicación del Evangelio. Y sabemos, hermanos, que predicando, estando ocupados en la predicación del Evangelio, eso también va a permitir que nuestra vida espiritual, ¿cómo esté? Viva, activa, ¿no? Hermanos, recuerden, la más grande tragedia que puede haber en una iglesia son miembros inactivos. Ahora, hermanos, si nos ponemos en la mano de nuestro Señor, ustedes ya saben, si nos ponemos en las manos del Señor, vamos a ser instrumentos para su causa, ¿no? Especialmente para la predicación del Evangelio. ¿Ustedes, hermanos, creen y están seguros que estamos viviendo en los tiempos finales? Amén. Claro que sí, mis hermanos, estamos viviendo en los tiempos finales. Las señales así lo indican. Y si estamos viviendo en los tiempos finales, una de las razones principales de nosotros es la predicación del Evangelio, hermanos.
Pero hermanos, qué triste será que pensemos de que ya estemos salvos y cuando estemos delante de nuestro Señor, escuchemos esas palabras duras que yo estoy seguro nadie quiere escuchar. Nunca os conocí. Mis hermanos, en la venida de nuestro Señor Jesús ya no va a importar si las personas te conocen, vuelvo a repetir, ¿no? Ahí no va a estar de juego tu principio, ¿no? Si fuiste pastor, anciano de iglesia, si fuiste un buen diezmador, ahí no se va, no va a contar, ¿no? Para tu salvación tus logros. En la venida de nuestro Señor Jesús, lo que más va a importar, ¿saben qué es? Si Cristo te conoce. ¿Cristo te conoce, mis hermanos? ¿Cristo me conoce? Ahora, ¿cómo saber si Cristo me está conociendo? La palabra de Dios, hermanos, con respecto a la palabra conocer, habla de ¿qué? De una relación, ¿qué? Íntima, ¿no? Muy cercana, diaria, ¿no? Permanente, ¿no? Y ustedes saben que cuando vamos a la palabra de Dios, pues el ejemplo más claro es de un hombre y una mujer, ¿no? Que pasan tiempo juntos, de intimidad. Pero la intimidad que nosotros debemos de pasar con Cristo Jesús es a través del estudio de su palabra, la oración, hacer nuestro culto, no solamente personal, sino también familiar, ojo, si somos padres, pero por sobre todo, que luego de habernos nutrido espiritualmente, salgamos y podamos compartir eso con los demás. Así que mis hermanos, ¿tú conoces a Jesús? ¿Tú crees que Jesús te conoce? Y hermanos, no estoy preguntando porque también muchos podemos decir, sí, yo conozco las profecías, ¿no? Yo he leído la tapa, ¿no? La Biblia de tapa a tapa, ¿no? Me sé las profecías, me sé tanto de la palabra de Dios. Pero hermanos, estamos hablando de si Jesús te conoce. Y la pregunta, hermanos, es, ¿conoces a Jesús? Para esto, hermanos, ¿qué necesitamos? Dedicar cada día tiempo para pasar a solas con nuestro Señor. Y sabemos, hermanos, que esas horas, ¿no?, de victoria, esos momentos en los cuales nosotros vamos a poder enfrentar al mundo, es especialmente en las mañanas, antes de salir. Yo no sé a cuántos de nosotros a veces, ¿no?, nos pasa de que ponemos el despertador faltando 5 o 10 minutos para ir al trabajo, ¿no? Y de repente lo apagamos y cuando nos damos cuenta ya estamos con el tiempo y salimos corriendo. Porque claro, pues, hermanos, que nos quede claro, yo vivo de mi trabajo, entre comillas, ¿no? De lo que recibo del sueldo. Con ello viene el sustento de mi familia, y mis diezmos para la iglesia. Pero nos olvidamos de lo más importante, pasar tiempo con Jesús. Y hermanos, les quisiera hacer algunas preguntas. ¿Hace cuánto tiempo alcanzaste una victoria espiritual? ¿Te acuerdas? Una victoria espiritual así que tú hayas dado testimonio y hayas glorificado el nombre de Dios. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? ¿Hace cuánto tiempo tuviste una experiencia en la cual, humanamente hablando, parecía que era imposible, que no había solución, ¿no? Pero ahí estuvo la mano de nuestro Señor intercediendo y trabajando en tu vida. Y al final vino la solución. ¿Cuándo? ¿Te acuerdas? ¿O no te acuerdas? ¿O simplemente todavía no ha pasado eso en tu vida? ¿Hace cuánto tiempo, hermanos, has experimentado una victoria sobre el pecado, sobre algo específico? Yo no sé, hermanos. Algo que no te mantiene, no te permite tener una relación total con nuestro Señor y por ende con tu prójimo. ¿Hace cuánto tiempo? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Estos perdidos, hermanos, que pensarán que están salvos,
su argumento va a ser el siguiente. ¿Cuál era? Señor, hemos hecho tanto por tu iglesia, hemos hecho tanto por tu causa, y por lo tanto, pues deduzco que debo ser salvo. ¿Pero qué le dirá el Señor? Nunca os conocí. Y hermanos, nuestro Señor Jesús nos está diciendo que para la salvación no importa cuánto hemos hecho por Él, sino cuánto Él ha hecho en nuestra vida. Eso es lo más importante. Y hermanos, aquí está la medida de la salvación, ¿no? La medida de la salvación no es una respuesta a nuestras obras, sino una situación sobrenatural de lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Eso, hermanos, ténganlo por seguro, se va a ver reflejado en los demás. Se va a ver reflejado en los demás. Cómo hablas, cómo te vistes, cómo actúas, lo que piensas, lo que irradias. Nos vamos a dar cuenta. Pero recuerden que lo más importante no es ya lo que las personas sepan de nosotros, sino lo más importante es que Jesús nos conozca. Y hermanos, recordemos, la salvación no es lo que ha hecho Dios por ti, de alguna manera, sino cómo ha obrado Dios en tu vida. Hermanos, recuerden que las palabras que nosotros queremos y anhelamos escuchar más en nuestras vidas, ¿no? Cuando nuestro Señor Jesús venga por segunda vez, yo sé que no va a ser nunca os conocí. Les voy a invitar a abrir en sus Biblias Mateo 25:34. Alabado sea el nombre de nuestro Señor, que a pesar de que nosotros estemos hundidos en el pecado, estemos apartados, no estemos siguiendo el rumbo, Él nos da la oportunidad a través de su Santo Espíritu de que podamos nuevamente arrepentir, confesar nuestros pecados y volver a las sendas. ¿Qué dice, hermanos, ahí? ¿Qué es lo que anhela nuestro Señor decirte? Mateo 25:34 dice: venid benditos de mi Padre. ¿Les gustaría escuchar estas palabras, mis hermanos? Amén. Yo creo que sí, ¿no? Estoy seguro que esas son las palabras que tú y yo anhelamos escuchar. Hermanos, nuestro Señor Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mateo capítulo 10, verso 27-28. Hermanos, cada uno de nosotros necesitamos salir de aquí con un compromiso, con un pacto renovado con nuestro Señor, ¿sí? Y ese compromiso y ese pacto es conocer más de Jesús, ¿sí? Necesitamos, hermanos, tomar más tiempo con Jesús. Si hasta aquí lo has estado haciendo y tienes la posibilidad de dedicarle más tiempo, hazlo, mi hermano. Justo mencionaba un hermano, ¿no? Entro a trabajar a las 7, me levanto a las 6. En 5 minutos tengo ahí mi momento de oración, ¿no? De entrega a mi Señor. Y de ahí tengo que comenzar a alistarme y llegar al trabajo. Y por ahí alguien le propuso: y hermano, ¿por qué no se levanta media hora antes? ¿Por qué no nos podemos levantar una hora antes? ¿Qué es lo que hacía nuestro Señor Jesús para poder recibir poder de lo alto? Dice que desde muy tempranas horas, ¿no? Cuando todavía estaba oscuro, Él ya estaba de rodillas orando al Señor. ¿Para qué? Para poder recibir poder. Eso es, hermanos, lo que nosotros necesitamos. Por eso nuestro Señor nos dice en Mateo 6:33, y justo creo que la semana pasada o antepasada la estuvimos viendo en el repaso de la lección, ¿no? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Hermanos, ¿tenemos fe, la seguridad de que eso es así? ¿O estamos preocupados por solucionar nuestros problemas? Si eso está ocurriendo, hermanos, es porque todavía
no hemos llegado a conocer a Jesús. Y Jesús, por lo tanto, todavía no ha llegado a conocernos bien. Hermanos, en esta mañana quisiera de alguna manera hacer un llamado y una oración de consagración. En primer lugar, por nuestras vidas, ¿sí? Como esposos, como cristianos, como padres, madres de nuestros hogares, cabeza de nuestros hogares, como líderes de nuestra iglesia, como cristianos en nuestro trabajo, porque recuerden, llegamos a nuestro trabajo y nuestros compañeros siempre se acercan a nosotros, yo no sé, a pedirnos consejos. Oye, estoy pasando por este problema. Ya nos han escuchado hablar, ¿no? Ya nos han escuchado comentar acerca de Jesús. Justo en la semana antepasada, yo trabajo aquí por Darién, en lo que es management de buildings, como un handyman, algo parecido. Y cuando entré a trabajar ahí, por eso siempre es bueno, si algún día algún trabajo no te gusta, por sea la situación, con tiempo, indica que te vas a retirar, no un día antes. No te retires disgustado, enojado, peleado, porque no sabes si después ellos te van a llamar. Y he conocido muchos casos de personas, sí, no estaba de acuerdo con el trabajo y me fui. Y resulta que después esa persona los ha llamado. Oye, sí, ¿sabes que hay una persona que necesita eso? Se los ha recomendado y les ha ido mucho mejor de lo que era. Bueno, voy al punto. Cuando entré a trabajar ahí, les dije que era adventista el séptimo día y que yo guardaba el sábado. Ellos ni entendían de lo que yo hablaba. Pero justo una de los managers que estaba ahí, ella es judía. Y les comenzó a explicar más detalladamente con respecto al sábado. Y el dueño de la compañía agarra y le dice, oh, ok, entonces el sábado no hay problema, le dice, ¿no? Alguno de tus compañeros te va a cubrir. Sí, ustedes ya arreglan eso, porque usted es el dueño, ¿no? Ya está dando indicaciones, ¿no? Con respecto al sábado. Bueno, en ese momento me quedó agradecerle al Señor, ¿no? Y me dijo, ya está bien, eso es todo. Me dice, no, un detalle más, le digo, ¿no? Es que no solamente el sábado, sino también el viernes, le digo, porque el viernes empieza el sábado, ¿no? A la puesta del sol. Y como les digo, la otra persona hablaba por mí, ¿no? Y es interesante porque ella daba fe, ¿no? De lo que yo les estaba mencionando, daba testimonio. Así que me aceptaron. Pero hace 2 semanas justo el jefe que me recomendó se retiró. Y el otro que entró me manda un texto y me dice, Luis, para el 15, me dice, Luis, necesito que el sábado vengas a trabajar. Y, ¿qué hago? ¿A orar? Le digo, ¿sabes qué? Tú sabes cuáles son mis principios, porque como les digo, siempre estoy hablando con ellos. Yo le debo honra y gloria a mi Señor y yo no trabajo los sábados, le digo. Tú sabes, cuentas conmigo cualquier otro día, inclusive los feriados y lo que se necesite, pero los sábados yo voy a la iglesia y mis hijos me acompañan, ¿no? Soy de alguna manera testimonio para ellos. Así que se quedó enojado, molesto. Vamos a hablar de tu caso, ¿no? Porque necesitamos que vengas a trabajar. Hay mucho por hacer. Yo estaba orando, hermanos, no se imaginan. Orando y orando porque ¿a quién más me rindo? ¿A quién más pido dirección? Al Señor. Ayer me reúno con él y me dice, Luis, ya hemos visto tu caso. Nosotros te vamos a cubrir, ya no tienes problema, ya tienes tu sábado libre. Hermanos, no se imaginan, se me hizo un nudo en la garganta y lo siento ahí. Seámosle fieles al Señor. Él quiere conocernos cada día más y más. Así que en esta mañana, hermanos, yo quisiera hacer un llamado para dedicar, reconsagrar nuestras vidas al Señor. Te voy a invitar que pases aquí adelante para que puedas renovar tu pacto con el Señor. Amén.
Me gustaría invitar, hermanos, a todos aquellos que quieren renovar su pacto con el Señor. Si hasta aquí, pues, hemos tenido situaciones que nos han alejado del Señor, poder decirle: Señor, aquí estoy, soy tu hijo, ¿no? Quiero y anhelo conocerte más a ti. Así que vamos a orar allí donde estamos. Voy a pedirles algo. Vamos a orar de manera personal, cada uno de nosotros, por unos 2 o 3 minutos, ¿les parece? Amén, gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Por 2 o 3 minutos vamos a orar de manera muy personal y decirle al Señor lo que hay dentro de nuestro corazón. Y después yo voy a orar para terminar, ¿les parece? Así que les voy a dar 2 o 3 minutos. Vamos a orar, mis hermanos. Oh Padre bendito, en esta mañana tus hijos han respondido a tu llamado. Anhelamos, Padre, conocerte cada día más y más. Te pedimos perdón si hasta aquí hemos pasado por alto el tiempo necesario para poder conocerte a ti y por ende tú conocernos a nosotros. Padre de amor, no queremos vivir alejados de ti. No queremos hacer nuestros planes sin consultarte y sin ponerte a ti en primer lugar. Oh Padre bendito, anhelamos, Padre, que en aquel día en el cual estemos delante de ti, no escuchar esas palabras de no os conocí, sino las palabras de venid a mí, benditos de mi Padre. Anhelo que cada uno de mis hermanos aquí presentes podamos ser salvos. Anhelo que cada uno de mis hermanos aquí presentes, que mientras todavía dure esta travesía, podamos a través de nuestras vidas ser testimonios para otros. Perdónanos, Padre, si hasta aquí no lo hemos hecho de la manera correcta. Perdónanos, Padre, si hasta aquí hemos fallado. Pero te suplicamos, Padre, bajo esa impresión de tu Santo Espíritu, poder y volver a reconsagrar nuestra vida. Anhelamos, Padre, conocerte cada día más y más. Anhelamos que tú nos conozcas cada día más y más. Padre bendito, bendice aquí a tu iglesia de la paz. Bendice a cada miembro, cada líder. Y permítenos, Padre, juntos marchar hasta esa tierra que tú tienes prometida. Gracias, Padre bendito. Anhelamos también, Padre, que tanto los jóvenes que veo aquí liderando, que veo aquí participando, ellos también puedan conocerte. Hermanos, Padre bendito, la influencia del mundo es tan grande, pero tan grande, que a veces, si no llevamos una vida de consagración, va a ser difícil, Padre, poder seguir luchando y seguir adelante. Permítenos, Padre, doblar nuestras rodillas. Permítenos humillarnos delante de ti. Y tú estés siempre al control de nuestra vida hasta que podamos morar contigo allí en esa tierra que tú tienes preparado. Gracias, Padre bendito. Nuevamente, que tu Santo Espíritu vaya con cada uno de mis hermanos aquí presentes. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor.